Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda hora de clase del día de hoy, martes 15 de junio del 2021. Bueno, estábamos explicando un poquito sobre la entrega de trabajos aplicada a las normas APA, sí, lo que es el manejo de la carátula de referencia. Bueno, la compañera Diana tenía primero una consultita. Sí, le escucho, Diana, dígame. Bueno, profesor, todo lo que usted nos acabó de decir, de verdad que yo no lo vi. O sea, programación como usted nos indicó y tanto diseño, no lo vimos en primer ciclo. Ya. Dos, sí quisiera que la temática de la clase cambiaría, porque de verdad que me estaba durmiendo. No faltándole el respeto, ¿no? Con todo respeto. Eh, Hasta ahorita se me fue la otra pregunta, pero hasta ahorita tengo eso. Mismo que me venga la otra, le doy. Ya, a ver, lo que le estaba haciéndole un poquito de recuerdo es lo que ustedes ya debieron de haber aprendido. Y eso no tiene nada que ver con programación. La verdad, no he tocado nada. No he tocado absolutamente nada de la temática de programación. ¿Sí? Esto solamente estoy repasando cómo ustedes deben entregar sus trabajos. ¿Sí? Entonces, esto de aquí ustedes ya debieron de haber aprendido a ya aplicar todo lo que es la norma APA y todo eso. ¿Sí? Entonces, solamente le estaba dándole a conocer cómo es que deben de presentar sus trabajos. Si ya que ahorita se me ponga a explicarles cómo se hace, cómo ustedes aplican las normas APA, es retrocederme un semestre atrás. ¿Sí? No sé, no puedo yo retroceder eso. ¿Sí? Porque eso les tocó de ley, les tocó aprender o que el docente que les dio a ustedes haberle explicado cómo se maneja esta parte de aquí. ¿Sí? Lo que sí, voy a ver si por ahí tengo algunos videos o algunos manuales PDF, si tengo unos manuales PDF que los hice hace un buen tiempo atrás, que ahí más o menos están ciertos pasos, pero no es lo mismo que le explique paso a paso para que lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, eso un poquito. De ahí el resto, ya como le digo, eso es como regresar un semestre anterior. Por eso muchos estudiantes de primer ciclo, justamente del A, no pasaron. Creo que máximo pasaron 9 estudiantes, no pasaron más de ahí en el primero A, justamente por un sinnúmero de inconvenientes, no asistían, trabajos repetidos, y los exámenes bajos y bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces, y dándoles todas las oportunidades de vida. ¿Sí? Lo escucho, Valencia Wagner, dígame. Sí, ingeniero, para hacer un poquito más, más claro en lo que vamos a ver, programación entiendo de que es de algo como lenguaje, programación, de todo lo que es sistema. ¿Y qué tipo de lenguaje se va a enfocar usted para ir más o menos tener una referencia? Tranquilo, todavía no he entrado al tema de programación. Solamente estoy entrando cómo ustedes van a entregar sus trabajos. En eso sí soy demasiado estricto en esa forma. ¿Sí? Estoy pidiendo que los trabajos sean con normas APA, que utilicen una carátula de referencia, la cual está colocada en el aula virtual. ¿Sí? Estoy explicando paso a paso cómo van a hacer las cosas. ¿Sí? Todavía no he entrado, ni siquiera he tomado siquiera el punto de programación. ¿Sí? Ya al mismo le voy a explicar el PEA y ahí van a tener las temáticas, con qué programa, cómo van a trabajar, todo eso. ¿Sí? Todavía no he entrado a esa partecita. ¿Sí? Entonces, un poquito de paciencia. Sino que me gusta dejar bien clara la metodología y la forma en cómo vamos a ir trabajando para que después no haya problemas de que me digan, no, yo entré en mi trabajo, o por qué tengo esta nota, o por qué lo acabo, o por qué lo hago. ¿Sí? O sea, por eso sí me gusta ser bien claro desde cómo debe de estar el nombre del trabajo, ¿sí? Porque ya con los estudiantes que he tenido, que les he dado clase, ya están acostumbrados a trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces, ya están en el segundo ciclo, están conmigo en programación, y hay otros compañeros que son hasta mucho más estrictos que yo. Entonces, por eso desde ya me gusta siempre la primera hora de clase dejar demasiado claro todas las cosas y cualquier duda que tengan sobre lo que les estoy explicando en ese momento, decírmelas para ir solventando las dudas que vayan saliendo. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que me comentaba la compañera, que por ejemplo no vieron mucho, por ejemplo, en normas APA o había algunas cosas que no recordaron o que no vieron o no se recuerdan, bueno, voy a tratar de buscar por ahí unos PDF
que en medio les ayudan unos pasos, ¿sí? Pero no va a estar completamente así detalladamente. Porque ya ponerme a explicar eso ya sería, como les indicaba, retroceder un semestre atrás. Igual Pero como nos lo les... mandaría, ¿Mande? pero nos lo mandaría al grupo de WhatsApp o lo subiría aquí a No, la no, plataforma. aquí a la plataforma. Sí, todas esas cosas así lo subo acá a la plataforma. En el grupo de WhatsApp, ya les voy a explicar también el grupo de WhatsApp. Si el grupo de WhatsApp es solamente para comunicados, alguna cosa, por ejemplo, si por alguna razón me retraso algunos minutos, indicarle o me escriben, profe, alguna cosa o solventar alguna inquietud, alguna duda de alguna tarea o un examen, ¿sí? O para, por ejemplo, ahorita la clase está siendo grabada, ya ni bien termino la clase, ya subí a mi cuenta de YouTube, se las publico y ahí ya enseguida les escribo al grupo de WhatsApp que ya está subida la clase, ¿sí? Para que si algún estudiante no pudo ingresar por algún motivo, ya la pueda revisar, ¿sí? Entonces, es más que todo para en el grupo de WhatsApp manejarnos con de esa manera, ¿sí? Si tienen también alguna inquietud sobre alguna tarea, alguna duda, por eso también son justamente estas clases sincrónicas. Para aquí mismo solventar cualquier duda que tengan, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por favor, tratar de aquí decirlas, ¿sí? De acuerdo a lo que yo vaya explicando, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que he explicado, hacer la duda sobre eso de ahí. Ya después ir avanzando y ahí sí, seguirán surgiendo nuevas dudas e inquietudes o también aportes de ustedes, ¿sí? Porque creo que también debe haber por aquí algún estudiante que deba tener algún conocimiento también sobre la materia o sobre algo que yo, por ejemplo, lo pueda manejar mínimo o medio y hay otro estudiante que tiene un poquito más de experiencia manejando eso ahí, bienvenido sea con el aporte, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo claro. Con respecto a lo que les indicaba de la norma APA, ya vieron dónde me metí, dónde me ingresé, ¿sí? Ingresé al sitio web del instituto, luego donde dice biblioteca digital, ¿sí? Aquí está en la parte derecha, biblioteca digital, y ahí tienen la parte de los libros. En la parte de abajo está normas APA séptima edición. Recuerden que ustedes están en una unidad de educación superior, ¿sí? Ya no están en colegio. ¿Sí? En colegio todo el docente le da todo masticadito, ¿sí? Estamos en una unidad superior en donde ustedes, ¿sí? Deben de autoalimentar también su conocimiento. Nosotros estamos acá en la educación superior, nosotros somos docentes para guiar, ¿sí? Para guiar su aprendizaje. No es que le vamos a dar todo masticadito, ¿sí? Nosotros estamos para guiar. Entonces, va su formación y su aprendizaje va a depender también bastante de lo que ustedes también investiguen, consulten, ¿sí? Entonces yo más o menos les estaré dando ciertas pautas, pero ustedes, de acuerdo a los libros que les dé, como les estoy dando aquí, por ejemplo, en Normas APA, les han colocado varios enlaces, ¿sí? Ingresen en los enlaces, revisen, porque esto, las normas APA, no va a ser solo en mi materia, va a ser en todas las materias que les van a pedir trabajos que apliquen normas APA, ¿sí? Listo. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Si no, para continuar con la parte de acá y comenzar ya con el PEA, con lo que es la parte de la temática de programación. ¿No hay dudas? Bueno, aquí les he dejado dos enlaces. Un enlace que es para unirse al grupo de WhatsApp, ¿sí? Si ustedes le dan clic al enlace, de preferencia, si tiene, bueno, el WhatsApp de ahí lo tienen en los celulares, ¿no? Entonces, de preferencia, van a comer que es a su WhatsApp, ¿sí? Aquí parece que lo he colocado de otra manera. Van a su WhatsApp, abren el aula virtual en su celular, luego le dan clic, reunirse al grupo de WhatsApp y automáticamente les aparece el enlace para unirse a su grupo de WhatsApp, ¿sí? Le dan clic ahí y se unen. Ahora, si están en el computador, ustedes vayan al navegador, abran el WhatsApp web, ¿sí? Es igual, ya lo he explicado en el semestre anterior, ¿sí? Igual hay muchos que ya también han de manejar lo que es el WhatsApp web. Ahí les va a aparecer un código QR. Vamos a ver si me lo abre. Yo tengo abierto acá mi WhatsApp, acá que tengo ya instalado en el computador. Aquí les aparece un código QR, van a su celular, abren el WhatsApp y aquí les dice, ¿no? Van a donde dice ajustes, configuración, selecciona WhatsApp web y ahí se les habilita la cámara.
Con la cámara leen el código QR y se les habilita aquí el WhatsApp, ¿sí? Otra cosa, desde ya también y por cuestiones de seguridad, ¿sí? Ya sea por su información o por lo que están navegando, siempre en sus celulares, cuando ingresen así a WhatsApp Web o el aplicativo de su computador, si no son computadores propios o personales, ¿sí? Siempre acostúmbrense a cerrar la sesión, ¿sí? ¿Cómo cierran la sesión? Ustedes van al WhatsApp, van a los 3 puntos, donde dice WhatsApp Web, ahí les dice estado del dispositivo, ¿sí? Entonces dice, toca un dispositivo para cerrar la sesión. Entonces, dependiendo de los dispositivos que les aparezca, ahí les aparece en qué dispositivos ustedes tienen conectado su WhatsApp, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden ingresar y a veces hasta se pueden dar cuenta que ese dispositivo de dónde es o de dónde está conectado, ¿sí? Entonces, por seguridad, es importante que ustedes revisen esa parte ahí y verifiquen en qué otro dispositivo está abierto su WhatsApp. Para cerrar esa sesión, solamente dice toca un dispositivo para cerrar la sesión. Le tocan a ese dispositivo y se sale de la sesión, ¿sí? Eso es algo muy importante y por seguridad les digo que manejen esa partecita de ahí, ¿sí? Luego en la parte de acá abajo les he dejado aquí donde dice hacer clic para llenar sus datos personales. Este de aquí me interesa mucho ya que así voy a tener información de ustedes, saber si alguno de ustedes tiene algún tipo de discapacidad o no. Si antes de que me llegue el reporte, poder saber esa información, qué tipo de discapacidad, cómo se van a conectar a esta materia, bueno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí comienzan ingresando su correo electrónico, su número, su número de cédula, sus apellidos, sus nombres, ahí les he puesto como ejemplo mis datos. Posee algún tipo de discapacidad. Si tiene algún tipo de discapacidad, le da clic en sí. Y aquí donde dice qué tipo de discapacidad tiene o posee, escoja, ¿sí? Visual, auditiva, sensorial, intelectual u otra. En caso que sea otra, le da clic en otra. Y aquí donde dice si escogió otra, colocar cuál, ¿sí? Si es que no está aquí en esta ventanita, ¿sí? Por ejemplo, puede ser auditiva y visual, pero aquí solamente dice visual o auditiva, entonces le pone otra y aquí le pone auditiva y visual, ¿sí? O por ejemplo, si es, por ejemplo, aquí no hay física, ¿sí? Me he olvidado de colocar, por ejemplo, física, ¿sí? Por ejemplo, pone otra y pone aquí física, ¿sí? Entonces, eso de ahí, por favor. Ahora, en el caso que no tenga discapacidad, escoja no. Y aquí donde dice qué tipo de discapacidad posee, coloque ninguna, ¿sí? Ninguna. Y aquí esta respuesta la deja vacía, ya que es una respuesta opcional, ¿sí? Su número de celular para verificar que es el número con el cual ustedes se están conectando al grupo de WhatsApp. La materia, escoja la materia que es, en este caso es programación, ¿sí? Esta es una materia que voy a dictar en este semestre, informática básica, computación y TICS, ¿sí? Programación. Nivel de la materia, ¿qué nivel? Primero o segundo, ¿sí? En este caso es segundo. Y luego acá dice medio tecnológico que usted posee con la cual usted va a utilizar en esta materia. Aquí ustedes pueden escoger alguno, ¿no? El internet normalmente es sí de ley y ya sea celular o computadora o si tiene todos, mejor. Y en el caso que no tenga ninguno, colocar en ninguno para tener en cuenta eso de ahí, aunque ahí va a ser más complicado porque no sé cómo se hará esa manera, ya que si la asistencia es del 75%, hay que revisar bien esa partecita ahí, cómo se realizaría esa parte, ¿sí? Y luego que ha realizado eso, le da clic en enviar y listo. Y se me llega ese formulario y a ustedes les llega una copia a su correo electrónico indicando que han llenado este formulario, ¿sí? Voy a poner a abandonar porque no voy a llenar el formulario. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿No?
Listo. Profesor, Ahí- todos los trabajos que usted va a enviar, las investigaciones, van a, van a ser con ese formato APA. Todos los trabajos. Todos los trabajos Todo. van a ser respetados con normas APA y utilizando esta carátula de referencia. Por eso aquí les dice carátula de referencia. La carátula, lo único que van a modificar de la carátula es lo que les mencionaba en la primera hora de clase. ¿Sí? Entonces, todos los profesores le van a pedir los trabajos con normas APA. Todos los profesores. ¿Sí? Entonces, justamente por eso les indico, y más yo que soy de esta área de informática, de ley les voy a exigir en normas APA. ¿Sí? Entonces, eso de ley van a ser así todos los trabajos que les envío. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, a ver, no todos, disculpa Valencia, Wagner, no todos los trabajos, ¿sí? Porque hay trabajos en donde yo les mando a programar, ¿sí? Los trabajos que yo les mando a programar, ahí les voy a pedir que me coloquen en el trabajo. Lo que sí va a mantener es la carátula de referencia, eso sí lo va a mantener, ¿sí? Pero ahí ya no va a ser con normas APA, ¿sí? ¿Cuándo se aplican las normas APA? Las normas APA se aplican cuando se les manda a consultar, ¿sí? Ahí se aplican las normas APA, porque a usted le toca investigar, dar a conocer de a dónde está obteniendo esa información, de dónde está consultando, ahí se aplican las normas APA, ¿sí? Disculpa que ahí un poquito te haya confundido. En la parte de la programación, que ya les va a tocar hacer tareas de programar, ahí no, ahí solamente lo que yo les voy a explicar. Va a ser el diagrama de flujo, luego el diagrama de flujo va a ser el código, bueno, ya les voy a explicar un poquito y ahorita entrando a la explicación del PEA, ahí ya le voy a dar justamente esa directrices, con qué programa vamos a trabajar y cómo va a ser la metodología de trabajo, ¿sí? Creo que con eso está claro, Valencia Wagner. Valencia, ¿sí? ¿O no? ¿No me escuchó? Sí, profesor. Sí. Ya, ok, ya. Listo. Entonces, verán, recuerden la manito, ¿no? Siempre utilizar, levantar la mano, ¿sí? Listo. Con eso entonces estamos listos con esta parte de aquí. Ahora sí, vamos con lo que es la parte de lo que es el PEA. Acá está el PEA bien. Bueno, aquí está la parte del PEA. Entonces, ya saben, ustedes para poder ver esta materia tuvieron como prerequisito lo que fue la materia informática básica. Ese fue el prerequisito. Por eso ahorita se les exige que los trabajos ya de segundo nivel en adelante sean ustedes ya con más APA, porque en el primer ciclo debieron de haber aprendido esa partida. El código de esta materia, ya lo ven aquí, programación. Vamos a pasar directamente, vamos a lo que es la descripción de la asignatura. Por cuestión de tiempo lo voy a leer de una manera un poquito más rápida, ¿sí? No voy a poner a leer a nadie para ir pasando de una manera más rápida, ¿sí? Igual ya cuando tenga terminado lo que es la bibliografía, se las voy a subir al aula virtual para que ustedes la puedan revisar, ¿sí? La descripción de la asignatura nos dice: la formación del tecnólogo superior en electricidad integra las habilidades propias de tecnología y con los métodos de la matemática y la informática para formular y construir modelos para el análisis, evaluación y predicción de sistemas. Por ello, el alumno debe ser capaz de hacer uso de los recursos propios de un sistema informático en el ámbito de su especialidad. Con la asignatura Programación, el alumno será capaz de hacer uso del lenguaje de programación con los que se pueda desarrollar aplicaciones de propósito general y dispondrá de conocimientos generales sobre base de datos, modelos de datos y realización de consultas. Por otra parte, se proporciona al alumno conocimientos básicos sobre las partes que constituyen un sistema informático y sobre la estructura y funcionamiento del sistema operativo. La formación aportada al alumno le capacita para poder extrapolar los conocimientos adquiridos u otras formas, ahí debo corregir, adquiridos a otras infraestructuras, lenguaje de programación, sistema operativo, plataformas de desarrollo, etc. De manera que las competencias adquiridas sean útiles en su desarrollo profesional a medio y largo plazo. Contribución de la asignatura en la formación del profesional. La asignatura proporciona
a los graduados y graduadas las competencias básicas necesarias para conocer las peculiaridades propias del desarrollo de programas de ordenadores y su importancia en el ámbito de la tecnología eléctrica, especialmente en aquellos aspectos relacionados con el control de procesos. Objetivos de la asignatura: cognitivo, procedimental y actitudinal, describir los principios básicos de la arquitectura de ordenadores y sistemas operativos. Cognitivo, identificar los tipos de lenguaje de programación, así como los principios básicos y herramientas necesarias para el desarrollo de programas. Cognitivo, aplicar la técnica de programación estructurada en el diseño de algoritmos. Procedimental, desarrollo de programas de ordenadores a partir de mecanismos de programación estructurada procedimental. ¿Sí? Listo, los resultados de aprendizaje ustedes ya lo podrán leer. Y pasemos directamente a las temáticas. ¿Cuáles son las temáticas? Vamos a comenzar con la primera temática, lo que son sistemas informáticos y arquitectura de computadores. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la introducción a los sistemas informáticos. Aquí más o menos es un poquito reforzar lo que vieron ustedes en el primer ciclo. Estructura básica de un computador y representación de la información. ¿Sí? Esta primera unidad viene a ser un refuerzo de todo lo que es la parte del computador, ¿sí? Reforzando lo que es la parte del primer ciclo. En la segunda unidad nos basamos ya directamente a lo que es la programación en C. Entonces, tenemos la primera parte, la introducción a la programación estructurada y la algoritmia. Nos vamos a los tipos de datos primitivos y operativos de entrada y de salida. Vamos a tratar sobre la estructura de control de selección y repetición. Vamos a trabajar con lo que son las variables y paso de parámetros. Y por último, lo que es el sistema operativo y base de datos. Esta parte de base de datos no vamos a llegar a la implementación de una base de datos ni a formular, en la parte de arriba voy a tratar de cambiar un poquito porque no vamos a realizar consultas ni nada de eso, porque para eso necesitan no solo una unidad, es un semestre. Yo para poder manejar base de datos fueron 2 semestres, aparte de un curso de certificación en Microsoft SQL Server, ¿sí? Para lo que es manejo de base de datos. Entonces, en una unidad no van a llegar a comprender totalmente, pero sí se les va a dar las bases para que tengan una noción de cómo se manejan las bases de datos, cuáles serían las aplicaciones para estas, ¿sí? Y vamos a tratar sobre la base de datos relacionadas, ya que hay 2 tipos de base de datos, relacionadas y no relacionadas, ¿sí? Y justamente aquí, ¿no? Introducción a la base de datos relacionadas y aquí los conceptos básicos de sistemas operativos. Eso ahí sería las temáticas a ver. ¿Cómo será calificado? Las tareas, todas las tareas sobre el 30%. Todos los reportes individual sobre 20%. Todo reporte grupal sobre 20%. Examen parcial 30%. Les explico. Las tareas. Todo lo que yo les mande de tareas, por ejemplo, si en el primer parcial fueron 5 tareas, las 5 tareas les califico y se hace un promedio de las 5 tareas, ¿sí? Por ejemplo, que le ponga todas sobre 10 puntos. Son 5 tareas. En una tuvieron 10, en otra 7, en otra 8, en otra 9, en otra 10. Se suman y se dividen por el número de esas notas. Y eso se lo lleva el 30%. Y ahí tendrían el 30% de lo que es la tarea, ¿sí? Listo. Entonces, ahora viene, por ejemplo, el reporte individual. ¿Cuál es el reporte individual? El reporte individual normalmente es cuando se manda a hacer los trabajos grupales, ¿sí? Ahí incluye el reporte grupal y el reporte individual. Reporte grupal es el trabajo que ustedes hacen en grupo. Ese trabajo de ley va a ser con normas APA, ¿sí? El trabajo grupal. El reporte individual va a ingresar lo que es la exposición que ustedes realicen individual y los exámenes que se tomen en el transcurso de ese primer parcial.
Eso sobre 20%, ¿sí? Y ya después lo que es el examen parcial, que es sobre 30%, ¿sí? Sumado todo eso, llega al 100%, que serían 10 puntos. Y acá tenemos esta bibliografía, que es la que debo de actualizar, ¿sí? Eso sería la parte del PA. Ahora, contestando la duda que decía el compañero Valencia antes, ¿con qué programa vamos a trabajar y con qué lenguaje de programación? El lenguaje de programación que vamos a utilizar es el lenguaje básico nativo, ¿sí? Que es el lenguaje C. ¿Sí? Vamos a trabajar con el lenguaje C. ¿Por qué razón? Ustedes más adelante van a trabajar con lo que es PLC, configuración de PLC, con lo cual necesitan como base manejar lo que es el lenguaje C. Entonces, por eso se les enseña el lenguaje C. No les voy a dar un software o un IDE, ¿sí? un interfaz de desarrollo, un interfaz de entorno de desarrollo, lo que es un IDE, que es y como su nombre lo indica, se encarga de lo que es compilar, primero revisar, compilar y ejecutar un programa, ya que la instalación de estos son muy complejos, ¿sí? Y ustedes más bien lo que necesitan es hacer el programa. No necesitan instalar un programa para hacer, ¿sí? Entonces, y como muchos no poseen un computador en casa, sino que muchos estarán con sus celulares, ¿sí? Lo que he optado es buscar ya un IDE en línea. Y en el momento que vayamos a la programación, ahí les daré el enlace, ¿sí? Es este de aquí, repl.it C Online Compiler, ¿sí? Entonces ya viene a ser un IDE, que es un compilador, ¿sí? ¿Sí? Un interpretador, ¿sí? ¿Sí? Aquí les dice, ¿sí? Es un IDE automáticamente. Entonces, cuando yo les dé el enlace, lo primero que ustedes van a hacer es registrarse. Yo, por ejemplo, ya estoy registrado, le doy clic en Sign Up y ya ingreso, ¿sí? ¿Sí? Aquí ingreso. Ustedes, perdón, el Sign Up es para registrarse. Sí, así es. El login es para ingresar, para loguear. Ya, listo. Listo. Entonces, lo primero que deben hacer es registrarse. ¿Cómo se registran? Dan clic en Sign Up. Y yo lo que les sugiero es que automáticamente utilicen su cuenta de Gmail y se registran rapidísimo. Utilizan su misma cuenta de Gmail y listo. O si no, generan aquí su nombre, un correo electrónico y una contraseña. Y aquí escoge, salen estos errores por lo que no ingresé ningún valor. Déjenme encargar esto nuevamente. Y aquí donde dice I am a teacher, le dejan que no. Si lo dejan vacío, solamente si son profesores le dan clic, ¿sí? Entonces lo deja vacío y listo. Y le da registrarse, ¿sí? Yo normalmente lo tengo registrado con mi cuenta de Gmail, ¿sí? Nomás le doy clic aquí, nomás doy clic en mi cuenta de Gmail y automáticamente ingreso. En esta aplicación, en este IDE, es donde vamos a ir haciendo todos los programas. Aquí ya tengo ya todos mis programas ya hechos y todo, ¿sí? Tengo ya programas estructurados, ¿sí? Ya hechos proyectos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un tipo proyecto con lo que son las cabeceras, las llamadas y todo aquello, ¿sí? Las funciones, cómo se trabaja con las funciones. Entonces aquí ya es la última parte que se ve en lenguaje C, ¿sí? Entonces para llegar a eso hay que ir viendo paso a paso, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que deben de registrarse? Porque en la tarea, ustedes, ya cuando tienen hecho el archivo, ¿sí? Van a donde dice MyRepPLS, ¿sí? Y ahí tienen la opción de ustedes compartir. Por ejemplo, estoy aquí.
Entonces ustedes lo que van a hacer es compartir, no, ahí me toca abrir. Entonces ustedes lo que me van a dejar compartir el enlace, ¿sí? Y el enlace debe aparecer con sus apellidos y su nombre, ¿sí? Debe aparecerme su apellido y su nombre, ¿sí? Entonces, voy a tocar revisar un poquito la parte de compartir aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí me aparece, ya. Aquí me aparece el enlace, ¿sí? Para compartir, ¿sí? Copian el enlace y ese enlace me sirve para yo poderle revisar su trabajo. Y así me evito de que estén solo copiando la programación y no estén realizando el programa, ¿sí? Porque cada uno de ustedes deben de hacer su programa, ¿sí? Entonces, eso sería lo que de ahí, por ejemplo, si quieren modificar, van a Profile, ¿sí? Ahí, por ejemplo, miren, ahí está aquí mi nombre, mi apellido, entonces, esto de aquí cuando yo comparto me aparece, ¿sí? Entonces ya sé quién me está entregando la tarea, ¿sí? Entonces, este de aquí va a ser el IDE, es un IDE online con el cual vamos a trabajar en la programación, ¿sí? Como les digo, programación C. Igual este mismo IDE se puede trabajar en un sinnúmero de lenguajes. Como ven, en C, Python, Node.js, JavaScript, Java, C++, Ruby, HTML, CSS, JavaScript, Scheme, Go, Rust, ¿sí? Y un sinnúmero de más lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que, ya contestándole la pregunta que hacía el compañero Valencia con respecto a la materia de programación. No sé si alguien más tenga alguna dudita, alguna inquietud. Ya saben, me levanto la manito y le doy paso. ¿Alguna duda, por favor? Ya saben, por favor, unirse al grupo de WhatsApp y de la misma manera llenar sus datos, por favor, sus datos personales. ¿Dudas, inquietudes, por favor? Una, profe. Ya, ok, listo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Para el día de mañana rendirían lo que es la parte de lo que es el examen de diagnóstico, ¿sí? Y de ahí, bueno, le realizaría un tipo de refuerzo del mismo para luego, nos han dicho que tomemos un examen de diagnóstico y luego otro para ver cómo se alcanza a nivelarlos para luego continuar con la parte de la materia, ¿sí? Listo, eso sería todo, mis estimados estudiantes, y nos vemos el día de mañana. Pasen bien, una buena noche y nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana, licenciado. Mañana, profe. pasen bien. Mañana, profe. Hasta mañana.